y en esta ocasión me dicen que tengo una viga la cual está sujeta, digamos, a un perno, el cual puede girar. En este perno se efectúa una fuerza F, la cual nosotros no conocemos y tampoco conocemos el ángulo que hay con respecto al eje X. Y esta viga adicionalmente está sujeta a una cuerda, hay una tensión T. Obviamente la viga pues tiene un peso dado por mg y una longitud que vamos a llamar L. Aquí hay un ángulo de 53 grados. Ahora vamos a darle un valor a la masa de la viga. Vamos a determinar cuál es el valor de la tensión y de la fuerza F. Entonces, como ustedes saben, a mí me gusta utilizar fórmulas más que colocar datos al principio. Me gusta colocar las fórmulas, solucionar de manera analítica, de manera general, y después vamos a insertar los datos que tenemos para el ejercicio. Entonces, como aquí tengo un perno, hay un eje de giro en este punto. La fuerza yo no la conozco, la tensión yo no la conozco. Entonces, aquí el asunto es colocar un eje de giro. Recuerden en los videos anteriores, colocar un eje de giro en una de las fuerzas desconocidas, porque eso nos va a ahorrar el torque de esa fuerza. O sea, vamos a eliminar ese torque, porque si la fuerza está actuando en el eje de giro que nosotros definimos, pues su torque es cero. Entonces vamos a colocar el eje de giro justo en este punto que está acá, que yo lo voy a señalar. Definiendo ya el eje de giro en este punto, voy a colocarlo por aquí. Calculemos la sumatoria de fuerzas. Miren que como esta fuerza es diagonal, esta fuerza es diagonal, entonces vamos a calcular sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Como ustedes saben, antes de calcular la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques, es una buena práctica definir un sistema de coordenadas. Entonces vamos a decir que nuestro sistema de coordenadas va a estar dado por este que se encuentra XY, y obviamente pues el eje Z sale de sus pantallas, ¿ok? Y este sistema de coordenadas de esta forma, entonces nosotros podemos definir el torque positivo en este sentido y negativo en este otro sentido de acá, así como lo hemos hecho en los videos anteriores. Pues bien, entonces calculemos sumatoria de fuerzas en X. Vamos a decir que acá pues tengo una componente de la fuerza, vamos a decir que esa es F sub X, y la componente de la tensión que está acá, y vamos a llamarla T sub X. Signo negativo para la tensión, porque miren que de acuerdo a este sistema de coordenadas, esta tensión tiene una componente de esta manera y otra componente de esta forma, tal que al sumarlos pues me dé la tensión que va de esta manera que está acá. Esta sería la tensión y estos son los componentes. Y para esta fuerza de acá hay una componente hacia la derecha y una componente hacia arriba, por eso el signo positivo de aquí. Bueno, habiendo aclarado este asunto de las componentes, entonces ya dejamos aquí la sumatoria de fuerzas. Como el sistema no rota, esta sumatoria de fuerzas al final de cuentas es porque no hay aceleración a lo largo del eje X. Sumatoria de fuerzas en Y, entonces tengo la componente de la fuerza, tengo la componente de la tensión también a lo largo del eje Y, y tengo el peso que se dirige hacia las Y negativas. Por lo tanto, va un signo negativo aquí y vamos a colocar mg. Y como el sistema está quieto, pues esto al final de cuentas es cero porque no hay aceleración a lo largo del eje Y. Y ahora vamos a calcular los torques. Entonces recuerden que los torques los vamos a calcular con respecto al eje de giro. Aquí está el eje de giro. Vamos a mirar la definición del torque. Ese torque es cero, pero coloquemos la ecuación aquí general. Entonces el torque es esto que está aquí. Recuerden que acá vamos a calcular las magnitudes, entonces me interesa sacar la magnitud de esta cantidad que está acá. Y la magnitud pues sería la magnitud del primer vector, que es r, la magnitud del segundo vector, que es f, por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Pues bien, entonces para la fuerza F, ¿cuánto vale r? Pues r vale 0 porque la distancia del eje de giro al punto donde está la fuerza es 0. Entonces luego el torque debido a esta fuerza es 0 porque este señor de aquí es 0. Ahora, ¿cuál es el torque debido al peso? Entonces, miren que el peso, nosotros vamos a asumir que es una viga que tiene una densidad homogénea, está distribuida homogéneamente. La masa, entonces, el peso de la viga se encuentra concentrado en el centro de masa, en el centro geométrico, que en este caso también coincide con el centro de masa. Por lo tanto, la posición R, que sería la distancia desde el eje de giro hasta la fuerza, que en este caso es mg, esa distancia es L medios. ¿Cuál es la fuerza? Pues la fuerza es mg, entonces colocamos mg. Y recuerden el seno del ángulo que hay entre R y mg, en este caso el R, cuya magnitud es L medios. Pues miren que el R va dirigido en este sentido y mg que va hacia abajo pues forman un ángulo de 90 grados y seno de 90 es 1.
Entonces aquí va un 1, no lo voy a colocar. Ahora voy a mirar los signos y ahora miremos cuál es el valor del torque debido a la tensión. Entonces, de nuevo, vamos a mirar acá esta parte. Entonces tenemos cuál es la distancia desde el eje de giro hasta la fuerza, que en este caso es la tensión. Pues la distancia es L, entonces colocamos L. La fuerza, pues obviamente es T, que ese es el seno de 53 grados. ¿Hacia dónde rotaría la viga? Debido al peso y debido a la tensión T. Entonces, si la viga pudiese rotar, miren que al estar el eje de giro en esta posición, el peso haría que la viga girara en este sentido, en sentido de la manecilla de reloj. Luego el torque debido al peso es negativo. Les colocamos acá menos. De acuerdo al eje de giro, esta tensión haría que la viga girase en sentido contrario a la manecilla de reloj. Bueno, como gira en sentido contrario a la manecilla de reloj, comillas, repito, entonces el torque debido a la tensión es positivo. Bueno, esto al final de cuentas es proporcional a la aceleración angular, pero esta viga no está girando, entonces esa aceleración angular vale. Y ahí ya tengo las tres ecuaciones, las cuales yo tengo que solucionar. Bueno, entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a esto ecuación 1. Borremos esto que está por acá y fíjense en lo siguiente. Miren que de la ecuación 1 nosotros podemos decir que f sub x es igual a t sub x. Ahí está. Obviamente este f sub x significa que al ser igual a t sub x, entonces yo calculo t sub x, pero t sub x sería el valor de la tensión coseno de 53 grados. ¿Por qué t sub x vale eso? Porque miren que t sub x es la componente horizontal aquí, y si yo formo este triángulo rectángulo, pues esta componente es el cateto adyacente. Por lo tanto va con la función coseno. Aquí tengo esta ecuación que está acá, vamos a llamarla 4. Vamos a ir enumerando las ecuaciones de tal manera que nosotros tengamos un control de lo que estamos haciendo. Ahora, de la ecuación número 2, vamos a ver quién es f sub y. Entonces f sub y es igual, esto que está sumando lo voy a pasar a restar, y como es la componente en y de la tensión, miren que esta componente en y es el cateto opuesto, el triángulo que está acá. Al ser cateto opuesto, pues va con la función seno. Entonces este t sub y lo paso a restar, y en vez de colocar t sub y le voy a colocar de una vez t seno de 53 grados. Y mg que está restando lo paso a sumar, entonces aquí voy a colocar mg. Ustedes se preguntarán, bueno, pero usted está despejando las ecuaciones. De las ecuaciones usted despeja f sub x, f sub y, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? No conozco f sub x, no conozco f sub y. Pero miren que de la ecuación de número 3 yo puedo calcular la tensión. Vamos a ver si eso se puede. Entonces vamos a decir lo siguiente. De la ecuación número 3, esto que está restando lo voy a pasar a sumar. Miren que esto es un 0. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a colocarlo por acá abajito. A tener L de seno de 53 grados igual a mg por L medios. Miren que este L que está aquí se puede cancelar con este L que está acá, porque lo paso a dividir. La división me da 1, y este seno de 53 también lo voy a pasar a dividir, o sea que me va a quedar que t es igual a mg. Bien, entonces paso a dividir, y para que no se me olvide, aquí hay un 2, voy a colocarlo acá con verde. Listo, 2 por el seno de 53. Entonces aquí hay que hacer una pausa, que no sabemos cuál es el valor de la masa. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Pongamos que la masa de la viga son 100 kilogramos. Entonces, si esto es así, entonces la tensión sería 100 por 9,8, 980. Y acá me queda 2 por el seno de 53, que es aproximadamente 0,8. Eso es 0,79 algo, vamos a aproximarlo a 0,8. Obviamente esto me da en newtons. Entonces la tensión 980 dividido 1.6, porque 0,8 por 2 es 1.6, entonces vamos a dividir. Entonces tenemos 980 dividido 1,6, eso me da 612,5 newtons. Entonces vamos a encerrar, ya calculamos la tensión. Entonces para calcular F necesitamos calcular las componentes de la fuerza. Entonces miren que de la ecuación número 4 yo puedo calcular cuánto es la componente en X. Voy a llevarme este par de ecuaciones para abajo, y con el valor de la tensión acá, entonces ya podemos calcular esas tensiones. Dejo los números 4 y 5 para que llevemos nuestra guía. Entonces de la ecuación número 4, entonces nosotros tenemos que la componente X de la fuerza sería T, que es 612,5 newtons por el coseno de 53. Y el coseno de 53 es aproximadamente 0,6. Entonces Fx es igual a 0,6 por
esto 612,5 y eso me da 367,5 newtons. Listo, ya calculé la componente de la fuerza en X. Bien, aquí está. Ahora, ¿cuánto es la componente Y de la fuerza? Recordemos que la tensión es 612,5. Entonces vamos un toquecito más para acá abajo y vamos a calcular F sub Y. Entonces aquí tenemos que de la ecuación número 5, F sub Y sería igual a menos 612,5, seno de 53, que dijimos que era 0,8, entonces son newtons, más el peso, y el peso dijimos que era 980 newtons. Bien, porque la gravedad es 9,8 y la masa son 100. La componente Y de la fuerza sería la siguiente operación. Entonces vamos a colocarla por acá. 612,5 por 0,8. Y a esto, este es negativo obviamente. Le vamos a restar los 980. ¿Listo? O sea que esto me da... Miren que la operación aquí hay un signo trocado, ¿no? Entonces este 980 es positivo y este es negativo. Solamente que lo coloque al revés. O sea que nuestro resultado sería 490 newtons. Y aquí ya está la componente Y de la fuerza. Entonces, ¿cómo hago para calcular la magnitud de la fuerza? Recuerden que la magnitud de un vector, esto se define como la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Entonces, si nosotros insertamos estos valores acá, sumamos y después sacamos raíz cuadrada, que sería Pitágoras, entonces tendríamos que F sería igual a, vamos a colocar una raíz grande, este sería 367,5 cuadrado, entonces voy a colocarlo acá, 135.056, podríamos colocar más, 3 más, ahora 490 al cuadrado, y eso me da 240.100. Obviamente esto me tiene que dar en newtons. Bien, entonces ya realizando esta suma que está aquí, sacando la raíz cuadrada, nosotros podríamos decir que la magnitud de la fuerza es igual a 612,5. Y aquí ya tengo la magnitud de la fuerza F.